24 de septiembre. Lo primero que hice esta mañana, como he adoptado por costumbre, ha sido comprobar la puerta por si hay señales de nuestros visitantes nocturnos. Hemos tenido cuidado con las ofrendas cada noche, dejando solo verduras cocinadas y quesos, como nos informaron. Pero cada mañana trae pruebas frescas de su descontento en forma de unos arañazos largos y aserrados. Examiné la cerradura y me inquietó encontrar muestras de que las criaturas también la habían manipulado. Era un objeto sólido, o lo había sido. Ahora estaba un tanto suelto, como si alguien, un alguien grande y pesado, hubiese golpeado la puerta con tanta fuerza que la cerradura hubiera empezado a ceder. Ninguno de nosotros escuchó el más mínimo crujido por la noche. Llamé a Wendell para que saliera y echase un vistazo, pero él siguió mostrando una completa falta de preocupación sobre el asunto. Es de hierro, dijo tras tocar brevemente la cerradura. ¿Qué hada podría forzar la entrada? Tú podrías, señalé. Seguro que hay otras. Me dedicó una mirada divertida, como si hubiese comprendido mal algo tan fundamental que no sabía cómo explicármelo. Bueno, a lo mejor no le preocupaba que una horda de hadas terroríficas lo despertase en mitad de la noche tras abrir la puerta a zarpazos. La actitud de Wendell hacia las hadas comunes es de una condescendencia implacable, pero no era una situación que yo anticipase con mucho aplomo. Wendell, dije con una tranquilidad impostada, ¿no has considerado que puede que esto sea obra de otra clase de asesinos enviados por tu madrastra? Si es así, desde luego son criaturas temibles. Solo mira cómo, noche tras noche, se dedican a destrozar una tabla de madera. Al final los Haas van a tener que aplicar un revoque, dijo con la voz tan cargada de diversión que quise estrangularlo. Por suerte, Julia subía por el camino con nuestro desayuno y obtuve algo de simpatía por su parte, al menos. Es un embrollo, dijo tocando las marcas con una mueca. ¿Qué ha podido ocurrir para sacarlas de quicio? Le expliqué que solo les habíamos proporcionado las mejores provisiones a nuestros quisquillosos visitantes. Incluso habíamos reservado el queso que nos había traído en el desayuno para que pudiésemos dárselo todo. Y ella sacudió la cabeza. Haré manzanas fritas, prometió. A nuestros buenos vecinos no les gustan demasiado los dulces, pero hacen una excepción con las manzanas fritas. Se las dejamos como ofrendas en ocasiones especiales. Le di las gracias, tranquila tanto por habernos ofrecido su ayuda como por su imperturbabilidad. Por otro lado, la paciencia frente a la malicia de las hadas es característica entre las personas de campo de todos los países. A la gente de ciudad como nosotros nos cuesta comprenderlo, ya que no sabemos lo que es vivir tan cerca de las hadas más de lo que comprendemos el temor de perder los cultivos o que haya bestias salvajes depredadoras. Moreau escribió un libro al respecto, Bocetos de la vida rural en Tierra de Hadas, en 1908. Ayer terminamos nuestra búsqueda inicial, así que hoy hemos decidido dividirnos. Wendell y Ariadne indagarán la serie de puertas de hadas que hemos localizado en el valle vecino, mientras que Rose y yo nos dirigiremos a casa de Julia Haas para recoger a su suegro, que ha prometido guiarnos hasta el final del camino que tomó Daniel de Grey. Los lugareños creen que el misterio de Grey es la razón de nuestra visita, y no he visto motivos para desilusionarlos, dado que la última ubicación conocida de Grey es, en efecto, de gran importancia. Es muy posible, si no probable, teniendo en cuenta la habilidad de Grey como investigadora, que triunfase en su búsqueda del nexo y que se perdiese en su interior
o que sus guardianes la matasen cerca de él. Por tanto, seguir los pasos de The Grey puede que también nos conduzca a la puerta de Wendell. El hogar de Julia Haas es bonito, construido con madera oscura y macetas de las ventanas salpicadas de flores rojas y rosas bien cuidadas. Parece que tener macetas en las ventanas es un requisito en St. Liesl, como las cabras, ya que la mayoría de las casas cuentan con ellas. Sin embargo, estaba encajada en una elevación pronunciada en la tierra, así que a esa hora de la mañana estaba oscura y bastante sombría. Su jardín delantero es pequeño, pero sobre la casa hay un campo de hierba bastante extenso para las cabras y las vacas, y más allá, un huerto de manzanos. Una de las hijas de Haas nos recibió con alegría en la puerta y se agachó para darle a Shadow un saludo preferido, rascándole las orejas. Creo que era Astrid, pero desde luego que son tan parecidas que evito utilizar sus nombres por si me confundo. Roland Haas es un hombre enjuto de 70 años, rebosante de vida al estilo de muchos jornaleros agrícolas de avanzada edad, con una barba corta, de tez rosada y bronceada y abundante pelo blanco. Entendí que hacía tiempo él debió de llevar la granja de los Haas, cuya responsabilidad había recaído ahora sobre sus hijos, hijas y varias nueras y yernos. No intenté indagar en el árbol genealógico de la familia Haas y los distintos nombres que mencionaron, ya que tengo una memoria horrible para estas cuestiones. Ahora, ya jubilado, el hombre, sobre todo, hace algún que otro trabajo por el pueblo, que hoy incluye pastorear a dos extranjeros tras la pista de una diriadóloga desaparecida, una tarea que parece entusiasmarle. Hace años que no nos visita ningún académico, dijo. Hubo una avalancha de interés después de que la pobre Dani desapareciera, pero pasó como debe suceder con estas cosas. Ahora lleva casi 50 años desaparecida, ¿no? Cómo vuelan las décadas. Entonces, ¿conoció a De Grey en persona? Pregunté. Ah, sí, y al otro, Ahorn, un tipo malhumorado. Pero Dani era encantadora, tan vivaz, con una risa que llegaba desde los pies de las colinas hasta la cima de las montañas, como solemos decir aquí. Ay, señor, no pensarán poneros eso. Rose y yo miramos nuestras capas de lana y botas de lluvia, el uniforme de campo estándar de un dreadólogo. Antes de que pudiéramos responder, Roland había desaparecido en el interior de la casa para luego volver a salir con dos capas gruesas y enormes de primeras que de primeras confundí por piel de oveja recién esquilada. Hace un frío horroroso en el lugar al que vamos, explicó. Los necesitarán. Pero usted no, observó Rose con ironía, ya que Roland Haas solo llevaba un abrigo ligero y una bufanda sobre la chaqueta de lana. El anciano sonrió. La gente de aquí somos de piel gruesa, a diferencia de aquellos que pasan sus vidas pegados a un escritorio en despachos caldeados, sin ofender. Rose se rió y se aseguró de darle las gracias de nuestra parte, y nos pusimos esas cosas absurdas sobre nuestras capas. No solo parecía una oveja, olía como una. Me divertí imaginando la reacción de Wendell si le presentaban esta prenda. Sin duda, él preferiría congelarse. Partimos hacia las montañas, siguiendo el camino que se extinguía más allá del pueblo. Rose tomó las riendas de la conversación con cumplidos educados a los que les presté poca atención. Preguntas sobre las condiciones climáticas en esta época del año y la historia personal de Roland con las montañas mientras sorteábamos una pendiente irregular salpicada de sedimentos musgosos. Roland se detenía de vez en cuando para buscar un lazo en uno de sus bolsillos y atarlo a una roca pequeña o a una raíz. ¿El color significa algo? Inquirí.
Así es, dijo Roland, y me informó que el lazo rojo se utiliza para indicar que el camino del excursionista continúa recto por un terreno llano en su mayoría. El blanco indica una subida, el azul una bajada. También hay lazos que representan el cambio de rumbo en una de las direcciones que indica la brújula de la siguiente forma: verde al oeste, amarillo al norte, naranja al este, rojo al sur. Estos significantes se utilizan primordialmente en las partidas de búsqueda, en caso de que fueran necesarias, pero el excursionista que se ha perdido sin remedio también puede utilizar los lazos para orientarse de cierta manera mientras regresa sobre sus pasos. También hay significantes según la textura. Un lazo de encaje atado junto a un lazo azul indica que el excursionista decidió bajar de altitud y que se había topado con una de las hadas. De nuevo, una información que puede ser de utilidad para los rescatadores si el excursionista no regresa. Un lazo de muselina áspera indica una lesión y así sucesivamente. No voy a registrar cada significante, ya que parece haber tantas como variedades de lazos. Las familias marcan sus lazos de una manera específica. La familia Haas corta un triángulo en cada extremo. Otras cosen letras, pintan las puntas, etc. Lo ideal es que los lazos se coloquen a una distancia visible los unos de los otros, pero esto no siempre es posible. Contemplé a Rose garabatear todo esto en su cuaderno, su postura un reflejo casi idéntico de la mía, y cerré el cuaderno deprisa con el lápiz dentro. Fascinante, dijo Rose. ¿De Grey utilizó este sistema? Ah, sí, así es como sabemos por dónde se cayó. ¿Se cayó? Repetí algo consternada. Él me miró con pesar. Sí, así es como los otros académicos reaccionaron. Es menos interesante, supongo, que si le hubiesen secuestrado las hadas. Nada sobre lo que puedan escribir en un artículo. Pero veréis, profesores, los detalles están muy claros, al menos hasta donde yo alcanzo. Nos llevó aproximadamente una hora llegar hasta nuestro destino, siguiendo el camino que había tomado de Grey. Confieso que me resultó un poco espeluznante caminar tras los pasos de esa mujer perdida, cuyo fantasma, en forma de mapas y otros escritos suyos, había moldeado nuestra expedición hasta el momento. El tiempo cambiante no ayudaba a esta impresión. El paso rápido de las nubes seguía ocultando el sol con oscuros presagios, y en cierto momento nos diluvió granizo. Sin embargo, el terreno era relativamente sencillo. Cruzaba una serie de prados alpinos y rodeaba cuestas en las laderas de las montañas. Shadow, aunque de normal no es partidario de las subidas y bajadas repetitivas de los terrenos montañosos, no tuvo mucho problema en seguir el ritmo, aunque lo mantenía alejado de las zonas con nieve con las que nos encontrábamos, ya que no quería que Roland se percatase de la extraña falta de huellas que dejaría. Entonces llegamos a un pequeño paso donde las vistas hicieron a Rose detenerse en seco de forma cómica. Me sorprendí contemplando un collado precario con forma de espina entre dos picos, el que estaba justo enfrente, alzándose a una altura aterradora. Sobre este terreno a la intemperie el viento aullaba, como si estuviera decidido a destrozar la fina barrera de roca y cubierta de vegetación. Se me soltó el pelo del recogido. Con el viento de cara me costaba respirar. De pronto agradecí tener la increíble capa mientras seguíamos a Roland hacia la espina. Apenas tenía 1 metro de ancho en algunos sitios, lo que no resultaba cómodo para caminar, sobre todo si se combinaba con el azote del viento. Como les decía, aquí hace bastante fresco. Roland tuvo que gritar para hacerse oír. Allí es donde encontramos su último lazo.
Blanco. Miré hacia el hito de piedras que señalaba. Un memorial, supuse, construido sobre el último lazo de The Grey. Y luego seguí la ruta que indicó de The Grey con la mirada. Era un terreno escarpado, extremadamente estrecho en todo el camino, que ascendía hacia el pico aserrado coronado de nieve. Sí, no me costaba imaginarlo, sobre todo con mal tiempo o a finales de la estación, cuando la subida habría estado cubierta por completo por una capa de hielo y nieve. Incluso a mí me ha faltado poco varias veces mientras llevaba a cabo un trabajo de campo en las montañas de Gales, y sé bien el peligro que supone la combinación de la nieve, la altura y la falta de familiaridad con el entorno. Por la decepción en el rostro de Rose, supe que estaba asimilando la conclusión a la que había llegado Roland, y yo podría haber hecho lo mismo, descartar la desaparición de The Grey, ya que se trataba de un camino sin salida para nuestra búsqueda del nexo. Si no hubiera sido porque el maldito pie empezó a sacudirse en mi bolsa. A escondidas, me colgué la bolsa de un solo hombro, ocultándola a ojos de Roland con el torso. Oteé el paisaje y me aparté con dificultad de la estampa de los picos que se alzaban imponentes hasta más allá de lo que alcanzaba la vista. A nuestra izquierda, el terreno desaparecía, tan escarpado que daba vértigo. Uno tendría tiempo de sobra de contemplar el aterrizaje inminente si se tropezaba en esa dirección. Sin embargo, a la derecha había una pendiente más suave. Se podía atravesar sin equipamiento yendo con cuidado, que conducía a otro lago alpino que se hallaba sobre un valle elevado. A sotavento de la ladera había un bosquecillo, en su mayoría de pinos robustos. Roland se percató de mi interés. Hemos registrado el valle, dijo. No encontramos ni rastro de ella, y el lazo blanco significa que continuó hacia el pico. No pudo haber cambiado de idea, sugerí, o haberse equivocado de lazo por error. El amarillo parece blanco con poca luz. El valle queda al norte, ¿cierto? Roland pareció dudar. ¿Por qué no habría atado otro lazo? Pudo ser por muchas razones, dijo Rose pensativo. A lo mejor traspasó una puerta de hada poco después de haber cambiado de ruta. A lo mejor se desorientó por el clima o la altitud. Me guardé mi hipótesis para mí. Más concretamente, que este sistema de lazos, aunque era ingenioso, desde el principio me había parecido un método del todo caprichoso para encontrar el camino cuando se introducía a las hadas en la ecuación, con la agua salada o sin ella. Informé a Roland de que quería llevar a cabo una breve exploración del valle y él me mostró una ruta más fácil que la que habría escogido yo. Entonces lo animé a volver a casa, ya que seguramente permaneceríamos un rato en el valle y se aburriría porque pasaríamos mucho tiempo de pie por aquí y por allí, tomando notas y cosas así, y de todas formas no tendríamos problemas en encontrar el camino de vuelta a casa. Roland accedió de muy buena gana. Creo que sabía que me traía algo entre manos, pero tampoco pareció importarle mucho los planes de los académicos. Tuvo la amabilidad de informarnos de que dejaría donde estaba su rastro de migas de pan metafórico en el remoto caso de que el camino de vuelta nos resultase más complicado de lo que habíamos previsto. Se los podríamos devolver cuando fuésemos a cenar a la residencia de los Haas. Como era de esperar, en cuanto Rose y yo bajamos, el valle me pareció más amplio de lo que parecía desde arriba. Fácilmente tendría kilómetro y medio, con innumerables recovecos y grietas que podrían esconder una puerta de hada. No lo habíamos inspeccionado antes, ya que nos habíamos acercado desde el noroeste, desde donde el terreno desciende escarpado, y por eso lo habíamos dado por imposible.
No se puede sobreestimar la importancia del conocimiento local en estas investigaciones. Informé a Rose sobre la reacción del pie de hada con respecto al valle. Seguía con sus sacudidas alocadas en mi bolsa, así como mis sospechas en cuanto a los lazos de The Grey, y él asintió apacible, lo cual me sorprendió enormemente. No esperaba que me concediese el liderazgo con tanta facilidad después de lo mezquino que había sido antes. Llevaremos a cabo solo una inspección rápida para ponernos en marcha antes del crepúsculo, dijo, y volveremos por la mañana con los demás. Será mejor proceder bajo la hipótesis de que nos encontramos cerca de la puerta que utilizaban los faunos, un hecho que requiere la máxima precaución. Tu capa, Emily. No tan conforme, pues. Aún así, decidí no achacarme, sobre todo porque sus pensamientos iban en la misma línea que los míos, y le di la vuelta a la capa. No me molesté en poner del revés la que llevaba debajo, esa que Wendell había confeccionado en contra de mi voluntad en Liosland, ya que ahora tiende a arrugarse y sacudirse cuando lo hago, como si la hubiese incomodado y puesto de mal humor. El lago no tenía nada de especial. Era precioso y de un verde azulado, pero el bosque sí era peculiar. Entre la alfombra de agujas que cubrían el suelo, había racimos de setas y unas flores blancas extrañas con forma de farolillo, cuyos cálices tenían forma de pequeños orbes. Incluso los árboles eran más altos y estaban más sanos de lo que podía estar la flora a grandes alturas. De hecho, eran bastante gruesos, como si estuviesen sobrealimentados. Te encontré, murmuré. Rose me miró con el ceño fruncido, ya que como buen científico detesta las conclusiones precipitadas. Pero era obvio que el bosque no tenía cierto toque feérico, aunque no tuviese nada que ver con el nexo. Saqué el pie de la bolsa y lo deposité sobre el musgo y la hierba. Si hubiera esperado que empezase a brincar como un conejo, me habría decepcionado, ya que aquella cosa se limitó a quedarse inmóvil, ni siquiera se agitaba. Pero Rose y yo somos profesionales, así que tan solo esperamos sin perder de vista el pie, aunque tampoco concentramos toda nuestra atención en él, hasta que, poco a poco, empezó a moverse. No saltó ni dio una zancada, sino que sencillamente, de un momento a otro, pareció estar un poquito más lejos de lo que pensaba. Tan poco que podría haberme convencido de que estaba imaginando cosas. Después de que Rose y yo salvásemos la distancia, de manera gradual, volvía a alejarse. Era imposible percibir cualquier tipo de movimiento. Era como si el paisaje en sí mismo se moviera, como si se estirase para poner distancia entre nosotros y el pie. Al principio el pie parecía dirigirse al bosque, pero entonces viró hacia el lago y después hacia el bosque de nuevo. A lo mejor se ha perdido, dije, con la intención de que mi comentario fuese divertido, hasta que me percaté de que un pie de hada perdido no era ni más ni menos disparatado que uno que supiera de qué se trataba. Esto no me gusta, dijo Rose. Guárdalo, Emily. O mejor aún, deja que esa cosa se vaya. Es el motivo por el que encontramos el bosque, señalé. ¿Y qué es el bosque? ¿Qué especie de hada mora aquí? No te enaltezcas hasta que no hayas respondido a eso. Oí el eco de una antigua discusión en su desdén y no pude evitar caer en la provocación. ¿Me está queriendo decir que nos hemos puesto en peligro al adentrarnos en este lugar? ¿Acaso hay algún camino seguro
que conduzca a una puerta frecuentada por un hada malvada, una puerta, permítame recordarle, que nos lleve al Silva Lupi? Lo que quería decir, espetó Rose, como bien sabes, Emily, es que la utilidad de los artefactos feéricos para resolver misterios de las hadas es dudosa en el mejor de los casos, contrario a las afirmaciones engañosas de una panda de académicos menos responsables. Desdeñas la confianza de los lugareños en sus lazos y razonas muy correctamente que las hadas pueden haber hecho de las suyas con ellos. Y aún así, aquí estás, volcando tu fe en un pie mágico. No es una comparación del todo justa, repliqué acalorada. ¿Sería irresponsable una descripción justa de Gabriel Good o de Marcel Sara? Los dos han argumentado a favor del uso cuidadoso de los artefactos de las hadas en las investigaciones de los seres fantásticos menos conocidos. Los farolillos de hadas de Good la condujeron al alijo de una leprechaun. Por el amor de Dios. Solo fue el tercer descubrimiento de ese calibre en la historia. Lo que nuestra comunidad necesita es el tipo de pensamiento innovador que vemos en las generaciones más jóvenes de académicos, o nunca avanzaremos en la comprensión de las hadas. Los farolillos de Good la llevarán a despeñarse por un precipicio algún día. Lo que necesitamos es regresar a los métodos de la driadología de eficacia comprobada, que giran en torno a un buen trabajo de campo, a la antigua usanza y a los testimonios orales. El resto es pseudociencia. Seguimos discutiendo así hasta que Shadow comenzó a gimotear. Al principio lo ignoré, puesto que admito que me estaba divirtiendo. Era el tipo de debate que a veces había deseado mantener con Rose, pero nunca había sido capaz de armarme de valor. Al final me di la vuelta y descubrí que no había sido el pie de hada lo que había disgustado a mi acompañante, porque ya lo había vuelto a guardar en la bolsa. En vez de eso, estaba olisqueando un hueso. Una calavera, de hecho, humana. Estaba parcialmente incrustada en la tierra arenosa en la orilla del lago. ¡Cielo santo! Dije. ¿Pertenecerá a De Grey? Sería una aparición dramática por su parte. Rose se agachó para examinar la calavera. Se la conocía por sus dotes para el espectáculo, ¿verdad? Pero no, pertenece a un hombre. Mi tesis doctoral incluía un componente osteológico, un estudio de los restos que dejó el monstruo del lago galés, el Afanc. Aquí hay un montón de huesos desperdigados. Interesante. Deberíamos echarle un vistazo a esas cuevas, dije, echando a andar hacia una elevación en el terreno donde la roca estaba repleta de agujeros. Estaba cerca de un manantial con una ligera niebla extraña humeando sobre él. Me recordó a lo que Wendell y yo habíamos visto en el lago más pequeño bajo la cabaña. Muchos de los cuentos alpinos sobre los huergue ubican sus moradas en regiones rocosas. Deja que registre esto primero. Esperé impaciente mientras él caminaba despacio por la orilla y se agachaba para examinar los huesos. Lo cierto es que había un gran número de ellos, aunque su distribución era más concentrada cerca de las cuevas. Creo que tenemos huesos de 2 esqueletos humanos, dijo Rose al final, ambos hombres, así como de varios cerdos y al menos 4 cabras. ¿Ofrendas de los residentes mortales de San Liesel? Además de algún otro que otro senderista desafortunado. Está bien, convine, porque era de hecho una información valiosa. ¿Bogles, tal vez? ¿Deberíamos examinar la orilla norte? Creo que no. La voz de Rose sonó tranquila mientras se guardaba el cuaderno en el bolsillo. Principalmente me he quedado aquí para evitar dar la impresión de que estamos huyendo. Nos están observando y puede que nos ataquen en cualquier momento.
Asimilé esta revelación para nada bienvenida en cualquier momento, pero sobre todo cuando una se encontraba entre la extensa colección de huesos de alguna criatura fantástica. ¿Dónde? Detrás de nosotros, por supuesto. Deberíamos alejarnos de las cuevas despacio, muy despacio. Puede que su poder esté vinculado al manantial. ¿Cómo los ha detectado? Yo no había oído nada, aunque estaba prestando atención como siempre hago. Mi reloj de bolsillo. Me gané el favor de un brownie del hogar que vivía en un taller de relojería y lo encantó para que dejase de hacer tic-tac si había bogles y maleantes similares cerca. Su hipocresía era demasiado mortificante. Después de toda esa cháchara sobre los artefactos, Emily, no tenemos tiempo. Miré a Shadow. Estaba mordisqueando uno de los huesos de cerdo, demasiado distraído con su disfrute para presentir algo fuera de lugar. Aún así, captó mi intranquilidad y se puso rígido con la mandíbula todavía cerrada en torno al hueso, salivando. De repente salió disparado, no tras nosotros, sino a un zorrillo rojo que nos contemplaba desde una de las cuevas. Déjalo, le dije a Shadow, pero él siguió ladrando. El ladrido atronador y sobrenatural que reserva para la mayoría de las situaciones extremas, áspero y ronco como el estertor de la muerte que hacía que se te metiera el frío de la tierra en los huesos. El zorro volvió a confundirse entre las sombras de la cueva, pero no antes de que sintiera que había algo extremadamente raro en todo esto que tironeaba de mi subconsciente como un dolor de muelas. Emily, murmuró Rose. Me di la vuelta. Varias hadas vulpinas más se habían posado en un tronco sobre la orilla. Como era de esperar, eran hadas como la que había visto brevemente junto a la cabaña. Me enfadé conmigo misma por no haberme dado cuenta antes. Incluso a poca distancia, se parecían muchísimo a los zorros en todo, salvo en el rostro, que me recordaba a un niño humano de ojos demasiado grandes y bocas rosadas pequeñas. Podría haberse tratado de niños pequeños con disfraces, salvo por el destello inquietante de tener unos dientes muy pequeños, pero muy afilados, y la humedad de sus ojos completamente negra. Entraban y salían corriendo de la hierba de la pradera que estaba salpicada de madrigueras de zorros, tan rápido que era difícil determinar su número, además de que era grande. Me azotó el encantamiento, tanto que me mareé. A veces es la sensación que da cuando un hada te lanza mucha magia, una experiencia bastante desorientadora. Cuando volví a recobrar el sentido, tuve cuidado de comprobar mi estado y descubrí que parecía que no me había afectado. Rose no tuvo tanta suerte. Había cruzado el terreno despavorido a una velocidad impresionante, ya que eran tropas de hadas, y como muchas de su clase, les encanta perseguir sobre todo lo demás. Rose, puede que con la ayuda de su capa del revés, había recobrado el sentido tras unos 10 metros o así y empezó a trotar hasta detenerse jadeando. ¡Emily! Gritó. ¡Siga! Chillé, porque de repente tenía dos cosas claras. Una, estas haditas reconocían la comida cuando la veían. Y dos, yo tenía cierta forma de protegerme contra ellas. Una protección de la que sospechaba encarecidamente que tenía que ver con mi capa, que tal vez Wendell había imbuido con algo más que un bordado coqueto y un volante completamente absurdo en el dobladillo. Rose parecía haber llegado a las mismas conclusiones, puesto que apartó su preocupación por mi bienestar y centró su atención en salvar el pellejo lanzando puñados de sal a su alrededor, la cual guardaba en varios bolsillos de su capa, que supuse que había cosido él mismo. Deseé que dejase de correr, ya que había una clara probabilidad de que las hadas no le hiriesen fuera del territorio que habían reclamado como suyo. Aunque también era cierto que la huida no haría más que avivar el apetito de criaturas como esas.
Bueno, más tarde podríamos debatir sobre las probabilidades. O eso esperaba. Shadow, dije, y la bestia salió tras las hadas. Pero a ellas no pareció preocuparles mucho, y simplemente salieron disparadas hacia alguna madriguera de zorro invisible cuando se acercaba para volver a aparecer en otro lugar. Shadow consiguió atrapar una y sacudió al hada de un lado a otro hasta que le partió el cuello con un borboteo, pero otras ya estaban abriéndose paso por el círculo de sal de Rose, que no había tenido tiempo de terminarlo, y lo estaban arrastrando hasta el suelo. El hombre empezó a gritar. Mientras corría por la ladera de la colina sin saber qué demonios hacer, pronunciar la palabra, esparcir más sal, pero con la necesidad de hacer algo, ya que los gritos de Rose no se parecían a nada que hubiese oído jamás ni que deseara oír de nuevo. Las hadas se dispersaron lamentándose en mi dirección. Su consternación no sonaba en absoluto como las pataletas de los niños pequeños cuando les niegan una golosina. Su reacción me dejó perpleja y miré a mis espaldas por puro instinto, como si hubiese un personaje mucho más intimidante que el que había sido el origen de su miedo. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi capa se había expandido. Era imposible, no tenía sentido, y que ahora se arrastraba atrás de mí como una sombra aterradora. Se inflaba como la seda y parecía no tener un final fijo. Tan solo crecía insustancial más y más a medida que se expandía. El borde lejano no era más que un borrón gris. Por todos los santos. Primero mis lápices, ahora esto. Sin embargo, no tenía tiempo de preocuparme por la impresión. Como las hadas parecían tener tanto miedo de mi capa, admito que no podía culparlas. Mi instinto me gritaba que me quitara de encima esa cosa horrible como si fuera una araña. Agarré la parte que arrastraba y que daba la sensación de estar hecha de telarañas sedosas, ligeramente pegajosas, y lo lancé hacia ellas. El tiro fue torpe, pero tuvo el efecto que esperaba. Las hadas huyeron, sollozando desesperadas por esta aterradora perturbación de su diversión. Varias quedaron atrapadas bajo la capa y se desvanecieron como llamas extinguidas. Shadow persiguió a las hadas hasta el bosque aullando y pagado de sí mismo. Creo que se autoconvenció de que al fin había entendido su naturaleza intimidante. Y luego regresó trotando con la cola en alto. Rose, mientras tanto, sangraba profusamente y estaba claro que sentía mucho dolor a juzgar por la mandíbula apretada y el sudor que le caía por la frente. De las heridas, la más desconcertante era la de la oreja izquierda, que colgaba de una fina capa de piel. La sangre le caía espesa por el rostro y el cuello. Corté la bufanda con mi navaja e hice lo que pude para vendarle, pero no podía ponerse de pie y yo no podía llevarlo bien a cuestas. Shadow, dije. Me entendió, por supuesto. Siempre lo hace. No termino de comprender el vínculo que hay entre nosotros, ya que Shadow es el único Grimm con un dueño humano que conozco. Pero la bestia se deshizo de inmediato de su encantamiento y creció hasta alcanzar un tamaño similar al de un oso, por decir algo, con sus patas gigantescas coronadas por garras puntiagudas. Deslicé a Rose sobre su lomo y emprendimos el camino de regreso a casa tan rápido como pudimos.